Le comento que el Instituto Nacional Electoral cierra el caso de Pío López Obrador y los sobres amarillos con dinero entregados por el entonces Coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero. Los consejeros no pudieron acreditar ninguna irregularidad que permitan concluir un ilícito o aplicar alguna sanción, ni siquiera continuar con el caso. Con uno, Agustín Velasco informa. Iniciamos la sesión extraordinaria de este... El INE no pudo saber el origen, el destino ni el monto del dinero que David León Romero le entregó a Pío López Obrador. No hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado. 5 años después de que se difundiera un video en el que se observa al ex asesor del gobierno de Chiapas entregar sobres con dinero en efectivo al hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el INE declaró infundado el procedimiento administrativo contra estos personajes y contra Morena. Acusaron obstáculos a la investigación en la Fiscalía General de la República. Que los videos exhibidos fueron alterados en el proceso de postproducción. No es que su contenido esencial haya sido borrado, sino que los videos ya no estaban inmaculados y por lo tanto, según la Fisel, perdían su valor probatorio. Y también negativas en la unidad de inteligencia financiera. Vemos a la Unidad Técnica de Fiscalización haciendo diligencias con la UIF, que dice que no tiene investigaciones relativas a las operaciones financieras respecto a los hechos denunciados, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con el SAT, Auditoría Superior del Estado de Chiapas, con las personas involucradas que, por supuesto, niegan la existencia de los hechos. Además de bloqueos de autoridades de la capital del país. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México negó, como en el caso que veíamos antes, entrega de la información solicitada, lo cual representó un obstáculo importante para profundizar en ciertas líneas de investigación. Con imágenes de Carlos Rodríguez, con uno, Agustín Velasco. Y mire, ¿sabe quién reapareció? Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, después del viaje a Japón y los polémicos gastos realizados allá. El hijo del expresidente participó de manera virtual en la 9ª sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. Los morenistas aprovecharon para felicitar a Andy por su cumpleaños número 39. Por cierto, Morena determinó que las administraciones de sus comités estatales continuarán su periodo hasta que pasen las elecciones de 2027. Pero quien también reapareció fue el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Estuvo en el Senado. Se reunió en privado con el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, quien presumió una foto en redes sociales. Sin dar información sobre el encuentro, Fernández Noroña posteó que lo visitó un patriota, mi amigo, Manuel Bartlett. Y en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la resolución del Tribunal Electoral que validó la elección de 9 ministros de la Suprema Corte. Destacó que esa decisión fue clave para garantizar la cantidad del proceso democrático. La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que aún faltan algunas resoluciones de la Sala Superior sobre la elección judicial. El día de ayer, el Tribunal Electoral determinó que el uso de acordeones en la elección judicial no vulneró la voluntad popular. Con uno, Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, muy buenas noches. Se salieron con la suya. Muy buenas noches, Pablo. En efecto, salen con la suya con un argumento muy parecido al del hermano del presidente. Es decir, ahí está el cadáver, ahí está la bala, ahí está la pistola, pero no encontramos al que disparó. Bueno, si no encontraste al que disparó, no encontraste al responsable, pero hubo un asesinato. Entonces, aquí hubo un acto ilegal. El acto ilegal es que, y lo dice muy bien el magistrado Reyes Rodríguez en su ponencia, estaban permitidos los acordeones a título individual. Yo tomo mis notitas, los lleno, porque de memoria no voy a saber qué voy a poner, pero estaban expresamente prohibido que alguien los hiciera, alguien los usara como mecanismo de propaganda
y que luego se usarán para movilizar el electorado. Todos los que recibieron esos acordeones saben que votaron porque se los dijeron. No encontraron a nadie para explicar esto. Todos sabemos que esa distribución de votación no es resultado de la voluntad popular que se expresó de distintas formas. Los que estaban en el acordeón ganaron, los que no estaban en el acordeón perdieron. Casos muy reveladores. Hay 3 ministras de la Corte saliente que compitieron. La ministra Yasmín Esquivel, la ministra Batres y la ministra, se me acaba de ir su nombre, Loreta Ortiz. Las 3 eran pues, mucho más conocidas que los otros 6 que estaban en el acordeón y sacaron prácticamente los mismos votos. De hecho, el que va a ser el presidente de la Corte pues era prácticamente un desconocido, mucho menos conocido que estas 3, que además hicieron campaña, tuvieron apoyos corporativos, pero al futuro presidente Aguilar lo apoyaron para que tuviera un poco más votos que los otros miembros de la acordeón y pudiera con ello ganar la presidencia, algo que evidentemente al presidente López Obrador le interesaba por el origen indígena, porque es una gente con la que trabajó y conoce, porque pues desconcertó a todos, porque nadie sabía ni de dónde venía. Entonces, hombre, fue una elección controlada desde arriba y con esto lo que a mí me preocupa, Pablo, me entristece, es que pierde todo viso de legitimidad democrática. Porque la idea de la democracia es, tú escoges libremente. Y aquí hay que decirlo, aparte de que les dijeron por quién votar en una lista amplia, en distintos cargos, pues la participación no fue copiosa como para que todos los que estaban en los acordeones sean ahora los que van a tener los cargos en el Poder Judicial. Entonces, pues prácticamente la elección fue un proceso, un trámite, porque... Un carísimo trámite, carísimo no cualquier trámite. Porque muy pocas personas participaron, sin embargo ganaron los que querían. Participaron pocos, el grueso de los mexicanos no participamos, los que participaron fueron acarreados con un acordeón. Este fue un proceso controlado desde arriba, la información se diseminó y lograron su cometido. Pero hay un problema más de fondo, Pablo, que no hay que olvidar. ¿Por qué no se eligen los jueces en casi ningún lugar del mundo? Porque el principio del juez no es quedar bien con el electorado. Ni ser popular. Ni ser popular, es cumplir la ley, aunque sea impopular. Los poderes judiciales que uno más admira, los europeos, son todos basados en un principio muy importante que es el mérito. Tú haces una carrera, tienes el conocimiento, vas mostrando tu seriedad en tus sentencias, en tu comportamiento, etc. Y vas ascendiendo. Aquí incluso al final quitaron el requisito de los que no habían cumplido con el promedio, que de por sí era un requisito ridículo, porque tú sacar 9 en los cargos técnicos u 8 en los más generales, no te dice nada de tu posibilidad de ser un juez en materia de competencia o en materia familiar o ministro de la Suprema Corte. Para eso necesitas tener una trayectoria en los temas específicos como juzgador, que no es cualquier cosa, no es algo que se aprenda porque sacaste 8 en una escuela de derecho. Participaron en esta contienda personas vinculadas con el crimen organizado. No lo digas porque te pueden demandar. Y hay muchas personas que están, sobre todo mujeres, una que Pero no es mentira. Claro que no es mentira, pero imagínate a una que fue acusado de ello, está acusando por razón de violencia de género que la persona que lo dijo tenga una sanción como la cosa está patética de dato protegido. Sí, ¿no? exactamente. Bueno, pues nada menos que es la ex abogada del Chapo. No lo digas, te pueden acusar de violencia de género. No des ideas. No des ideas, Carlos, pero la realidad es que eso no es mentira. El tema les puede molestar que las nombren, pero eso no quiere decir que no haya pasado. Claro, y hay muchísimos más casos. Y lo que es más serio, Pablo, es que lo vamos a ir conociendo en la práctica. Cuando de repente un juez, una jueza, un magistrado, una magistrada toma una decisión rarísima, que no entiende nadie de dónde salió, pues habrá que rascar de dónde salió. Cuando veamos además una corte, una Suprema Corte, que claramente la quieren construir, ya nos lo dijo el futuro presidente, lo va a hacer la analogía, la mañanera del Poder Judicial, o sea, va a tener sesiones abiertas al público, que lo que importa es
el mensaje político y no el razonamiento jurídico en caso de un conflicto entre particulares o de particulares con el Estado. Lo que resta es, ya que el Poder Judicial anterior decían era corrupto, no cumplía sus funciones, lo que resta es ahora demostrar que este cambio es para bien, que van a hacer el trabajo que no se hacía y que lo van a hacer mejor. Me encantaría que así fuera, hay que tener siempre una veta de optimismo. La verdad, por la trayectoria, por cómo fue el proceso, pues lo veo de baja probabilidad, pero ojalá que así sea. Yo lo pongo en la mesa porque es lo que esperamos y es lo que prometieron. Yo eso es lo que desearía. Esperemos, veremos, al tiempo. Ojalá. Doctor, muchas gracias, Carlos. A ti, Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias.